Bien, saludamos a Fernando. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Carles. Encantado de estar con todos vosotros. Igualmente, Fernando. Bueno, claro, mindfulness, meditación. Aquí creo que hay un poco de, entre comillas, de confusión por parte de algunas personas. Si te parece, antes de entrar más a fondo en esos contenidos en los que tú trabajas, vamos a ayudar a los oyentes, si te parece, Fernando, a definir exactamente qué es mindfulness, qué es meditación y qué relación existe entre ambos. Perfecto. Mira, usaré una distinción muy clara que utiliza el psiquiatra de Zaragoza, Javier García Campayo, que en resumida cuenta es así. Mira, mindfulness es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia caracterizado por una total atención intencionadamente prestada al momento presente, sin juzgar y aceptando lo que hay. Mindfulness igual a estado de conciencia, ¿de acuerdo? Y el matiz diferenciador es que la meditación es el conjunto de técnicas y de prácticas conducentes a lograr ese estado de conciencia. Pero es verdad que a lo mejor un abuelete o una abueleta en el huerto, en el pueblo, cogiendo tomates y cuidando sus lechugas, alcanza su estado de mindfulness porque está en ese estado de conciencia, de atención al presente, pero no diríamos que está practicando ningún tipo de técnica de meditación. ¿Se comprende bien la diferencia? Bien, por tanto, de alguna forma podemos decir que, excepto algunos casos, el ejemplo que ahora tú ponías, la meditación sería el camino que nos va a conducir a ese estado de conciencia que es el mindfulness. Correcto, sería como el camino adecuado que a través de los siglos los seres humanos han diseñado para alcanzar ese estado, pero se puede alcanzar de otras maneras. Correcto. Claro, mindfulness como palabra, digamos, como concepto que no nos es propio, porque claro, antes de que esta palabra se pusiera de moda, digámoslo así, no se asociaba este estado de conciencia con todo el proceso psicológico incluso que hay que seguir para alcanzar ese nivel. Es decir, antes del mindfulness, ¿qué existía? ¿Qué había antes? Antes simplemente se hablaba de meditación o de estar presente. Lo que ocurre es que el constructo mindfulness que han aportado los norteamericanos en la versión anglosajona ha facilitado, y aunque a veces se le critica, ¿no? Ha facilitado, y por mi experiencia te lo digo claramente, que se abran las puertas de la universidad, de los colegios, de la medicina, de la psicología, porque Jon Kabat-Zinn fue uno de los pioneros en fundamentar científicamente, con evidencias científicas, que esto de entrenar la atención plena o mindfulness generaba cambios en el cerebro y en la salud, y por eso ha sido muy importante. Pero antes del mindfulness había las tradiciones contemplativas que siguen existiendo, que se originan en la noche de los tiempos del ser humano. O sea, un poco me aventuro a decirlo, lo que ha abierto el camino es esa palabra mindfulness, que además es una palabra anglosajona, como decíamos, y que suena muy bien. Es un poco permíteme la expresión, es un poco de marketing también, ¿no? Sí, sin duda. Yo te confesaré, os confieso a todos los oyentes, que a mí me costó adoptarla porque tenía mucha parte marketingiana, pero al final, vendí mi alma al diablo porque vi que era el constructo que abría puertas y dije, mira, luego yo ya, antes has dicho algo muy importante, ¿no? La filosofía de vida. Luego ya me ocuparé cuando esté dentro y me den la oportunidad de compartir y de enseñarles a practicar, ya me ocuparé yo de desmitificarlo, de quitar el envoltorio, lo llaman el Mac Mindfulness, ¿no? Vamos a quitarle el envoltorio Mac Mindfulness, pero ya me han dejado entrar gracias al palabra, pues mira, lo compro. Claro. Además, el mindfulness hoy en día, ahora lo apuntábamos, está presente a todos los niveles en nuestra sociedad. Sin duda, ha sido un constructo que ha hecho fortuna, y es que, bueno, en el gimnasio de la esquina del barrio seguramente tienes una sesión a las 4 de la tarde del martes que es de mindfulness. Yo tengo ya la suerte de no tener que explicar, porque antes era como voy a justificar, tengo que sacar muchas diapositivas, tengo que hablar de neurociencia. Ahora apenas, porque me suelen llamar, no tengo que explicar qué es y para qué sirve, sino simplemente, oye, ¿tienes libre tal fecha? Porque ya se ha sociabilizado y tiene un aspecto positivo en nuestra cultura. El mindfulness, a día de hoy me refiero, tiene muchos seguidores, tiene muchos adeptos, en el mejor sentido de la palabra, pero también tiene, pregunto, personas que lo cuestionan.
Sí, sí, el apelativo que se le ha puesto a la corriente del mindfulness por algunas personas es el del Mac Mindfulness, ¿no? Que lo hemos convertido en otro producto más de consumo rápido, ¿no? Lo hemos desprovisto de la esencia budista de la cual proviene, hemos hecho un cursito rapidito y cualquiera se autoproclama entrenador o trainer o coach en mindfulness a añadir en su currículum a todo lo que ya tenía. Sí hay gente que está un poco en contra, que igual sienten que es más ortodoxo pues la corriente del yoga o el budismo o el Theravada, bueno, pero sinceramente yo ahí no entro mucho en la discusión. A mí lo que me importa es las personas. ¿Usted quiere aprender? Mire, esto realmente es útil. Yo solo decir, son herramientas para vivir mejor, estar más concentrado, disfrutar más de la vida. No discuto mucho en los ropajes, en los envoltorios. Busco que la gente practique. Claro, no sé hasta qué punto en el mindfulness, tal y como lo estamos ahora explicando, también existe, porque sí existe en otras disciplinas, sobre todo a nivel psicológico o a nivel de trabajo mental, existe el intrusismo. Es decir, creo que ahora Fernando lo apuntaba, una persona puede hacer un pequeño cursillo, incluso online, y acto seguido, no sé, en un breve plazo de tiempo, decir que es un maestro en mindfulness, por ejemplo, ¿no? Claro. Igual que con la programación neurolingüística o con el Reiki, cualquiera pues se puede autoproclamar. Ha habido en España muy buenos intentos de crear formaciones regladas. La pionera fue la Universidad de Zaragoza, en la Complutense, la Autónoma, en la Universidad de Barcelona. Hay buenas titulaciones, títulos propios, lógicamente no están dentro de un programa reglado por el Ministerio, pero bueno, que le han dado solidez, validez a estas formaciones para que quien demande un formador, bueno, pues que pueda ver en su currículum dónde se ha formado. Claro, y hoy, actualmente me refiero, hoy en día en nuestro país, ¿está regulado? Solo como te decía, por títulos propios de universidad, no hay ningún tipo de regulación. Hay diferentes, además ha habido como pasa en todo género humano, ¿no? Ha habido tensiones, ha habido conflictos, hay una asociación más de los que se han formado con el programa MBSR de John Kabat-Zinn, pero otra persona montó otra asociación. Bueno, hay como diferentes diferentes pero no escuelas, pero no hay nada regulado a nivel oficial. ¿Y en otros países ocurre lo mismo o es una situación, digamos, que se circunscribe solo a nuestro país? Pues la verdad es que no tengo noticias de que pase en otros países, por lo menos en Estados Unidos que yo sepa, no. Yo creo que esto puede ser un poco made in Spain, pero bueno, yo creo que una vez que se salvan estas diferencias iniciales, lo importante para mí es que la enseñanza llegue al gran público y sobre todo que llegue, mi interés es que llegue a los colegios. Lo importante es que esto llegue, ¿no? Y sobre todo mi interés es que llegue a los colegios, ¿no? Que los profesores se formen y que, igual que en un colegio religioso, rezan el Padre Nuestro antes de empezar el cole, pues que antes de una clase paren, respiren, los chavales aprenden a autocalmarse, a concentrarse. Para mí esto es lo importante. No, lo cierto es que el mindfulness, tal y como lo entendemos nosotros ahora, tiene más aspectos positivos que negativos, si es que tiene alguno. Lo que ocurre que, claro, un poco hemos de tener presente si existe el apelativo de no sé, de maestro en mindfulness. Quiero decir, hemos de tener o tendríamos que prestar atención, por ejemplo, en el caso de los colegios, como tú decías ahora, es decir, quién introduce, qué preparación, qué formación tiene esa persona que introduce el mindfulness, por ejemplo, a nuestros hijos. Esto es importante saberlo. Sí, claro, porque puede ser un vendehumos o un cantamañanas, hablando en lenguaje coloquial, y puede ser el remedio peor que la enfermedad. Si yo hay mi experiencia, como no hay nada regulado, mi experiencia es que los colegios a las empresas lo que hacen es entrevistar a la persona y pedirle su currículum y a partir de ahí deciden o no contratarle. Pero como un profesor de yoga, también hay muchas escuelas que otorgan títulos, incluso hay títulos online de profesor de yoga. Ahí ya el cliente decide qué autoridad le otorga a la escuela donde se ha formado esta persona, pero sí, ahora mismo no hay nada regulado oficialmente. Bien. Otro aspecto que quiero aclarar antes de continuar, Fernando, es el hecho, ya lo hemos apuntado también, que practicar mindfulness significa
creer que este aprendizaje va a servirnos para mejorar la calidad de vida en muchos aspectos, ¿no? Pero que no implica, no está asociado esto a creer, por ejemplo, en ideas relacionadas, no sé, con el dualismo, con los espíritus, con los dioses, con la vida después de la muerte, etcétera. No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. No, para nada. Incluso, fíjate, aunque bien dices que uno cuando se pone a practicar lo hace desde la premisa o la creencia de que esto le va a ayudar, hay un matiz importante. Cuando luego uno se pone a practicar, incluso eso ha de soltarlo. No practicar con la intención de lograr nada, por muchos libros que se haya leído, por muchos artículos científicos que así lo mencionen, uno ha de soltar absolutamente todo. Con lo cual, ni creencia en vidas pasadas, ni futuras, ni tengo que hacerme budista, ni tengo que hacerme vegano, ni tengo que quemar incienso, ni tengo que alinear los chakras. Yo, fíjate, te diré que honestamente, cuando di la formación, para evitar toda esta conversación que hemos mantenido sobre mindfulness o meditación, la palabra que uso, y no hablo de meditación, hablo de atención. Vamos a trabajar la atención como otro músculo más. Porque cuando hablas de atención, la gente como que ya se conecta, ya no, ya lo tengo claro, atender al presente, vale. Yo explico, yo utilizo el mando, ¿te acuerdas de los años 80? Un joystick para jugar a un videojuego. Sí. Pues saco físicamente un joystick, digo, miren señores, ustedes y yo tenemos en la corteza prefrontal un joystick atencional, igual que se aprenden cualquier cacharrito tecnológico que compran, se aprenden 4 cositas de cómo funciona, tienen que salir de aquí sabiendo cómo funciona su joystick atencional. Entonces hablo de atención y ahí nos entendemos muy bien. Claro. ¿Cómo podemos plantearnos iniciar un proceso de aprendizaje para introducirnos en el mindfulness? ¿Qué requisitos son necesarios? Requisitos, salvo que tengas un trastorno psiquiátrico importante que esté desaconsejado su práctica, te diría que para el 99% de la población no hace falta ningún requisito especial. Es que ni tan siquiera hace falta tener una flexibilidad que te posibilite ninguna sana o postura concreta de yoga. Es que en una silla, o también hay prácticas para poderlas hacer de pie o caminando, cualquier ser humano puede practicar. Lo que sí es verdad que hay que adaptar la técnica a la persona que tienes delante, porque igual lo has comprobado tú, hay personas que hoy día no soportan estar un ratito de 5 minutos con los ojos cerrados, porque hiperventilan, lo pasan mal y es algo más ansioso que cuando empecé la práctica. Entonces hay que, como formador, uno tiene que tener en su caja de herramientas diferentes técnicas y maneras para ofrecer aquello que mejor encaja a cada persona en cada momento. A partir de iniciarse en el proceso de aprendizaje, lo digo para que los oyentes más o menos tengan una referencia, ¿en cuánto tiempo uno puede empezar a notar los beneficios de esta disciplina? Pues, ¿y eso de qué depende? Bueno, hay muchas variables personales y sobre todo a mí no me gusta, aunque la pregunta que me planteas es muy comprensible, pero procuro, cuando me hacen esa pregunta en un curso o una conferencia, procuro no dar ningún periodo concreto, porque si no la persona ya está alimentando su mente de practico esto, luego alcanzo. Entonces es como echarle leña al fuego de la mente. Pero es una pregunta inevitable. Sí. Y como decía, muy comprensible. Hay personas en la tribu donde nosotros estamos trabajando y practicando todas las mañanas, hay personas que en 2 semanas empiezan a notar, y es muy bonito que gente de fuera que te conoce te dice, no sé, te veo como más calmado, no sé, te veo como más atento, como que te tomas las cosas de otra manera. Hay personas que en 15 días de empezar a practicar empiezan a notar cambios dentro y fuera. Sí, ya que hablamos de práctica, de empezar a practicar, digamos, ¿cuánto tiempo requiere una práctica de mindfulness que sea efectiva? ¿Tiempo, por ejemplo, cada día o cada cuánto tiempo? Sí, mira, lo óptimo sería poder hacer un ratito todos los días. Y por ratito, mira, si podemos empezar por 15 minutos, me parece que es estupendo. John Kabat-Zinn recomienda empezar por 45, pero lo que ocurre muchas veces es que la tasa de abandono es muy alta, porque las personas ya con 45 minutos, si no han hecho nunca nada, es como 45 minutos quieto, cerrar los ojos, pensando en mi respiración, imposible. Entonces yo prefiero ir de menos a más. El ingeniero de Google, Chad Mentan, que desarrolló un programa para esta empresa de inteligencia emocional y mindfulness, dice que empezar con 3 minutos. Vamos a empezar con 3 minutos, pero vamos a hacerlos. Y luego vayamos aumentando 5, 7, 10. De manera progresiva. La cuestión es que te quedes con la sensación de, podría haber aguantado un poquito más.
Claro, porque ese cambio, a veces drástico para muchas personas, es complicado porque, por desgracia, muchos de nosotros van o vamos con lo que se dice con el piloto automático puesto todo el día, ¿no? Sí, totalmente. Nos cuesta mucho porque vamos acelerados. Vamos haciendo una cosa, pero estamos pensando otra. ¿Cuántas veces, seguramente te habrá pasado, Carles, y a muchos oyentes, llegas a casa conduciendo y cuando llegas a casa te preguntas, pero por Dios, ¿por dónde he venido? ¿Te ha pasado que no sabes muy bien por dónde viniste de camino a casa? Sí. Es así. Y bueno, y el título, para lo que sepan los oyentes, el título del libro, ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? Es porque no sé por qué razón en este país mucha gente, como va en automático, ha acabado metiendo el mando de la tele en el frigo, u otra cosa extraña. Por ahí va el libro del que luego daremos una pincelada. Vamos a ver, lo que sería recomendable es que aprendamos, pues eso, a saber decir basta, a poner el alto en nuestro camino antes de que se nos escape de las manos, por ejemplo, nuestra salud, que es lo más importante que tenemos, y evitar incluso que aparezcan algunas patologías, algunas de ellas de origen psicosomático. Vamos a explicarlo esto. Sí, es que, como te decía, hoy día la hiperconectividad que tenemos, y para prueba un botón en verano, yo conozco muchos amigos que me han reconocido que no han desconectado en las vacaciones, estuvieran donde estuvieran, que han estado atendiendo el móvil. Entonces eso al final le obligas al cerebro a estar en un estado de tensión, de cierta amenaza, de no bajar la guardia, que no recuperamos. Eso muchas veces te llevas a la cama, no duermes, claro. Si no paramos de verdad, si no damos el alto, como tú decías, el cuerpo se resiente y el cuerpo es sabio. Llega un momento que te dice, hasta aquí hemos llegado. Si tú no paras, voy a parar yo. Y muchas personas habrán acudido al médico, les han hecho un montón de pruebas, les dicen que a nivel orgánico, biológico, pues no hay ningún indicador que muestre que algo está mal, pero estrés, caja de Pandora, el estrés, pues que finalmente te sale algo en la piel o en el digestivo, problemas para dormir, es que te da trastornos psicosomáticos. Uh-huh. Es decir, la meditación como paso previo a ese estado de plena conciencia, al mindfulness, podría o puede incluso llegar a evitar que suframos algún tipo de patología psicosomática. ¿Sería esto? Sí, correcto, sin duda alguna. Por eso, vuelvo otra vez a los colegios y a la universidad donde doy clases, es preferible enseñar esto como prevención, no esperar a que salte el trastorno, la dolencia o que tengamos un problema serio en nuestra salud para empezar a practicar. La idea es meterlo como rutinas, igual que hablamos de comer sano, de movimiento, ejercicio, vamos a cultivar la mente, vamos a aprender a gestionar las emociones, pero de manera preventiva. Todo lo que hagamos de meditación nos va a ayudar a acudir menos al médico. Tanto la meditación como el mindfulness, que son dos técnicas, ¿pueden tener o tienen algún riesgo para algunas personas? Algunas personas con quizá trastorno grave a nivel psiquiátrico puede estar desaconsejado. Entonces, siempre es bueno cuando viene alguna persona que está bajo tratamiento psicológico o psiquiátrico, lo primero que digo es consúltale a tu profesional de referencia si ve adecuado en tu caso y en el momento en el que estás, porque una persona que está en terapia en un proceso psiquiátrico puede atravesar fases muy distintas. Y claro. Que te conoce y sabe cómo está, y además muchos de esos pacientes psiquiátricos están tomando medicación que puede tener efectos secundarios a veces insospechados. Correcto. Entonces, por eso siempre hay que hacerlo. Mi recomendación siempre sensata es háblalo primero con tu profesional y luego serás aquí bienvenido. Pero es verdad que hay muchos trastornos, como el trastorno obsesivo-compulsivo, personas que están trabajando en consulta con psicólogo y psiquiatra este trastorno, aprenden en la meditación a observar los pensamientos, aprenden a no tomarse tan en serio eso que sus mentes les dicen, y eso puede suponer una mejora muy importante en su tratamiento y posterior mejora. A ver, se habla también de que a través de la meditación, a través del mindfulness, podemos aprender a silenciar la mente. ¿Qué quiere decir silenciar la mente? ¿Qué significa esto?
Sí, mira, primero haré un matiz, porque muchas veces se utiliza coloquialmente la expresión meditar es dejar la mente en blanco. No, Sí. no es dejar la mente en blanco. Y si pretendes dejar la mente en blanco o silenciarla mientras practicas, te equivocas de camino. Lo que sí es verdad, y esto lo tengo experimentado en propias carnes y con los grupos y en la tribu donde estoy, con determinados juegos atencionales, aquí introduciríamos otra palabra, juegos atencionales, porque son divertidos, son juegos, se puede experimentar la mente totalmente en silencio. Se está completamente atento, se está completamente despierto, tenga los ojos abiertos o no, y experimentas que no aparecen pensamientos. A eso lo llamamos silencio mental. Algunos autores dicen que es imposible, pero te aseguro que se puede experimentar y no es tan complicado. Lo difícil es mantenerse en ese estado, pero experimentarlo como tal puede. Y una vez lo hemos experimentado, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿qué consecuencias conlleva ese silencio mental? Pues mira, conlleva quietud, lucidez, claridad mental, creatividad, capacidad de ver la realidad como es. Es el típico día que estás trabajando y estás súper despejado, súper lúcido, que pasas de una cosa a otra sin quedarte enganchado a lo anterior, que resuelves, pasas página y pasas a lo siguiente. Ese estado tiene que ver con un estado de mente en silencio. Y hay que utilizar la mente, como es una herramienta, se utiliza, pero si no hace falta estar produciendo continuamente pensamientos, uno ha de aprender a darle, entre comillas, al modo pause. Eso, aunque parezca complicado y parezca mentira, te aseguro que entrenando se va logrando. Muy bien. Fernando, un par de cuestiones más, porque antes has mencionado varias veces la tribu, que estoy en una tribu, estás en una tribu, ¿no? A ver, explícanos, ¿qué es eso de la tribu? ¿Cómo funciona? Y qué bueno. Mira, pues la tribu se llama Despiertos al Amanecer. Ajá. Te aseguro, Carles, que jamás hubiera imaginado crear un proyecto online relacionado con la meditación y el mindfulness, pero llegó, como bien sabemos, la pandemia y el confinamiento, y entonces o lo hacíamos online o no había nada que hacer. Entonces se fue gestando de manera espontánea, improvisada, con gente que venía de mis cursos, y empezamos a quedar para meditar, para hacer contemplaseos, para hacer esos juegos atencionales, y al final decidimos que podía merecer la pena darle continuidad. Ahora ya es un proyecto con 2 años de trayectoria, nos levantamos prontito, eso sí, lo de madrugar va en serio, a las 6:30 de la mañana empezamos a meditar en el primer turno, y como en los restaurantes hay un segundo turno, a las 7:30. Pero todo eso es online, ¿eh? Todo online. Ajá. Porque surgió durante la pandemia y a través de la plataforma Zoom nos conectamos. Eso sí, luego hacemos 2 encuentros presenciales en primavera y en otoño para vernos, achucharnos y darnos unos abrazos, pero digamos que el día a día, de lunes a sábado, la práctica del gimnasio, porque al final lo llamamos también gimnasio atencional, es de lunes a sábado, y todo queda grabado por si hay personas que no lo han podido hacer en directo, para que lo puedan hacer después. Muy bien. La tribu se llama Despiertos al Amanecer, y nunca mejor dicho, porque es a partir de las 6 y pocos minutos más de la mañana. Eso es. En la primera sesión. Bueno, y esa tribu ha ido creciendo, supongo. Sí, ha ido creciendo. Al final, al principio nos juntamos una docena de personas, y ahora estamos cerca de 100, que nos reunimos de toda España, claro. Que nos reunimos, y hasta por Italia hay alguna mujer también que se conecta a diario. Pues eso, un proyecto para entrenar la atención y la capacidad de estar presentes, el mindfulness, que es lo que se persigue precisamente en esta tribu Despiertos al Amanecer. ¿Nos puedes dar, Fernando, algunos tips, algunos consejos que nuestros oyentes ahora mismo ya puedan empezar a utilizar, digamos, como ensayo previo para nuestra vida cotidiana? Algunos consejos, recomendaciones que sean de alguna forma quizá incluso el preámbulo para alcanzar luego ese estado de presencia total. Perfecto. Mira, pues uno muy sencillo que lo practicamos en la tribu y lo recomiendo siempre, se llama MPM, que lo hemos traducido por Momento para mí. MPM, Momento para mí. Con la intención, como antes mencionaba, ¿no?, de parar, darnos un alto y un respiro. Es buenísimo sacar al menos una vez a la semana, ojalá sean más, un momento donde desconecte todo y me dedique a mi actividad favorita, a mi hobby, que puede ser desde leer o ver una serie de Netflix o irme a la huerta que decíamos antes del abuelo y de la abuela,
hacer senderismo, manualidades, pintar, escuchar música o jugar al pádel, da igual, que sea una actividad donde te sea fácil absorberte por completo en la actividad. Y se produce un estado de atención continua que es muy terapéutico, porque incluso la conciencia de ti mismo, la conciencia del yo, del ego, desaparece por completo. Entonces es una manera de recargar las pilas del sistema, aunque físicamente acabes cansado, anímicamente, después de estar una hora practicando tu MPM, sales cargadísimo. Entonces, primera recomendación, practicar al menos una vez a la semana tu MPM. Y el segundo es el contemplaseo, que es la abreviatura de paseo contemplativo. Lo practicamos varias veces a la semana en la tribu, que consiste en aprovechar cualquier desplazamiento. No hay que salir el fin de semana especialmente a la montaña o al mar para hacerlo. Uno puede aprovechar el desplazamiento al súper o al colegio, preferiblemente cuando vamos caminando o en transporte público, y uno se dedica a activar los 5 sentidos y a mirarlo todo como si fuera la primera vez, como cuando ponemos el chip de turista cuando vamos a un país lejano, que entonces lo queremos ver todo en detalle. Pues activar esa actitud atencional en un desplazamiento normal por mi ciudad, por mi pueblo. Se ha demostrado que solo 10 minutos contemplaseando, el cerebro recupera niveles óptimos de dopamina y de serotonina. Solo con 10 minutos contemplaseando de esta manera. Y si lo podemos hacer en entorno de naturaleza, todavía mucho mejor, por supuesto. Fernando, antes decía que eres autor de 2 libros, uno de ellos especialmente, el título tan curioso, que hace el mando de la tele en el frigo. ¿Es un manual de mindfulness este libro? ¿Qué es exactamente? Sí, es un manual de mindfulness para explicarlo a mi manera, que es muy aterrizado a la realidad, para personas especialmente que no están muy familiarizadas con la jerga o con ese tipo de tradiciones contemplativas, para que lo puedan introducir en su día a día sin, como decíamos antes, sin tener que hacerse vegano ni budista. Y yo todo lo hago con mucho humor, entonces con muchos ejemplos divertidos y cotidianos para que la gente se identifique claramente con lo que se expone, y animarle sobre todo. También hay recomendaciones para la práctica, a que empiecen a entrenar su atención plena. Fernando, ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias, y seguiremos el camino de la meditación como preámbulo para alcanzar ese estado de plena conciencia, ese mindfulness que tú nos has comentado.